para analizar las implicaciones de las confiscaciones contra la Iglesia nicaragüense desde la perspectiva de América Latina. Nos comunicamos con el politólogo Rubén Aguilar, ex jesuita mexicano, investigador de las relaciones Iglesia-Estado en México y profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Y esto fue lo que nos dijo. Rubén, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre esta ola de confiscaciones de propiedades contra la Iglesia Católica de Nicaragua y el desafío que enfrenta el nuevo Papa León XIV ante esta iglesia perseguida. Las confiscaciones contra la Iglesia de Nicaragua por parte de un régimen que se proclama cristiano y solidario son un hecho sin precedentes en el siglo XXI. Se puede comparar de alguna manera con lo ocurrido en otros momentos en América Latina, en Cuba en los primeros años de la Revolución en 59 o en México. Yo pienso que sí, en el caso mexicano es más semejante a lo que fueron los años de la Reforma, en los años, la mitad del siglo XIX, que pues llegan unos gobiernos de corte liberal en intento de modernizar el Estado mexicano y en la lógica del liberalismo, pues golpean a las comunidades, las tierras comunales de las comunidades indígenas. Probablemente fue el proceso de expropiación más grande de tierras indígenas en la historia moderna mexicana, en la época del presidente Juárez, y también pues se atacan los bienes de la iglesia para pues supuestamente que las propiedades circulen en el mercado en la lógica de que eso va a modernizar el país y que eso va a traer una mejor condición para la economía del país y las personas. Había una ideología de corte liberal, pues, y que es producto de una situación en el mundo, y fueron confiscadas pues una brutal cantidad de propiedades en ese momento, e incluso algunos de los patrimonios históricos más importantes del país, monumentos, monasterios del 16, que fueron destruidos o quedaron abandonados y después maltrataron, etc. En ese sentido me parece semejante, y sin duda, como tú lo mencionabas, semejante también a lo que fueron los primeros años de la revolución en Cuba, pues confiscando los bienes de la iglesia. Pero en el caso de Nicaragua, este es un gobierno que se autoproclama cristiano y algunas de sus víctimas son órdenes religiosas como los jesuitas y además la diócesis de Matagalpa y Jinotega a cargo de Monseñor Rolando Álvarez. Pareciera que es una lógica más bien de venganza o de castigo político. Yo pienso que además es hipocresía, es un gobierno dictatorial hipócrita el asumirse como cristiano y perseguir a la iglesia. Y entiendo también que no había estado al principio, pero que también ya ha habido cosas en contra de las iglesias evangélicas, en el caso de Nicaragua. Entonces, lo que ocurre es como un proyecto de corte político que tiene como propósito eliminar cualquier pensamiento independiente y libre, cualquier posibilidad de que, asumiendo desde la dictadura que eso es un peligro y que en ese sentido cualquier idea, insisto, libre, independiente, autónoma, que no pueda ser controlada por el régimen dictatorial, pues lo ve como una amenaza, y para poder mantener esa relación con el pueblo, pues que es un pueblo cristiano, el pueblo de Nicaragua, pues se dice hipócritamente cristiano y al tiempo golpea a las instituciones de la iglesia para eliminar cualquier intento de disidencia. Y al tiempo estarían elementos de venganza de aquellos que lograron pronunciarse, decir en algún momento su palabra que iba en contra del régimen dictatorial, pues aprovechan su poder y se vengan de esos personajes, como el caso claramente del obispo o el caso claramente de los jesuitas. Pero también hay una anulación de obras sociales, educativas relacionadas con algunas órdenes religiosas y con la iglesia, y hay un patrón para intentar lavar este crimen, es decir, los bienes confiscados se reinauguran y luego se les pone otro nombre y se presentan como que si fueran nuevas obras del Estado de Nicaragua. Sí, yo veo que no hay una preocupación clara por que el pueblo esté en mejores condiciones y que tenga mejores posibilidades a partir, seguramente, como ocurre con este tipo de obras. Para ellos el punto es control político, y
cualquier espacio de libertad que ellos no logren controlar y que incluso tenga relación entre esas estructuras de la Iglesia, en particular de la Iglesia Católica, con las bases sociales, pues debe ser absolutamente eliminada. Y una vez golpeada y expropiada, para que no ocurra esta relación entre la Iglesia y los sectores populares a los cuales legitiman la acción misma de la Iglesia porque está ayudando a los más necesitados, pues después se ven en la necesidad de reinaugurar las obras como obras nuevas, pero ya bajo control del régimen dictatorial y en razón de eso hacer lo que les dé la gana con esas nuevas estructuras y esos nuevos bienes que se inscriben entonces en la lógica de estar al servicio del Estado y el Estado de Nicaragua, que es una dictadura. Hasta hoy no existe ningún juicio o un reclamo ante la justicia internacional por estas confiscaciones, pero dado que esta no es una política de Estado de Nicaragua, sino de la dictadura Ortega Murillo, podrían eventualmente en el futuro estas propiedades ser reclamadas y devueltas a las órdenes religiosas en una transición democrática. ¿Hay precedentes que hayan ocurrido situaciones así en otros países? Sí, sí, las hay. Claramente está bienes que fueron restituidos en el caso de Cuba, muy claramente. Hay un ejemplo, yo creo, de corte mundial, lo que ha ocurrido en la Rusia de Putin, donde con una muy buena relación de Putin con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, han devuelto todos los bienes de la Iglesia confiscados por los regímenes de la Revolución, desde Lenin y luego Stalin, y después ha habido este proceso de restauración. En algunas otras realidades históricas también en América Latina ha ocurrido, sí, restitución de los bienes. Y a mí sí me parece que si realmente una vez que sea derrocada la dictadura, en el caso de Nicaragua, llegase un gobierno democrático, pienso que una de las primeras cosas que tendría que hacer es devolver a las instituciones de la Iglesia, a las órdenes y congregaciones religiosas, sus bienes expropiados, confiscados de manera ilegal por un régimen dictatorial. El nuevo Papa León XIV recientemente recibió en el Vaticano a los 4 obispos exiliados y desterrados por la dictadura y los confirmó en sus cargos en un gesto de solidaridad y respaldo con la Iglesia. ¿Cómo evalúas los dilemas que enfrenta el nuevo Papa para lidiar con esta dictadura que persigue a la Iglesia Católica y que prácticamente ha impuesto un silencio a las órdenes religiosas y a la Iglesia que se mantiene en Nicaragua? Como le pasó al propio Papa Francisco y ahora pienso al Papa León XIV, pues es una situación muy complicada en una institución más que milenaria de 2000 años de la Iglesia Católica, con una enorme experiencia al final de corte político. Pienso que hay una posición de la Iglesia Católica respecto a la dictadura, pero que en relación de como el análisis que yo pienso que hace en su correlación de fuerzas, piensan que enfrentar el costo en la relación costo-beneficio se haría un daño mucho mayor todavía a la Iglesia del que ya le ocurre, y que en su relación, insisto, de costo-beneficio aguanta, toma la actitud de resistir los golpes y en ese sentido de no denunciar, porque eso implicaría poner en riesgo más religiosas, religiosos, sacerdotes y a los fieles, y en ese sentido que la Iglesia fuera más marginada todavía, y en razón de eso mismo pues se abriera el espacio a otras expresiones del cristianismo a través de iglesias evangélicas que serían más fáciles de ser controladas por el gobierno, y que la Iglesia Católica fuese cada vez más marginada, y que me parece que eso es lo que está detrás en el razonamiento de las secretarías de Estado, tanto de León XIV como de Francisco. Uno podría pensar que la Iglesia debería tener un rol más activo de denunciar la brutalidad de la dictadura de Nicaragua, de denunciar la brutalidad de la acción represiva, violenta de la libertad religiosa, pero en la lógica, me parece, del Vaticano, de los diplomáticos del Vaticano, que esta doble condición del Vaticano de
ser una jefatura de un Estado real, aunque pequeño y simbólico, y también de una institución religiosa, han decidido que el menor costo, que es el menor mal, es aguantar, resistir y no denunciar. Volviendo al inicio de esta conversación, estas confiscaciones contra la Iglesia Católica en Nicaragua en el siglo XXI no tienen ningún precedente. Y sin embargo, a nivel de la mayoría de los gobiernos de América Latina, pues se mantienen en silencio ante estos hechos. ¿A qué atribuyes este silencio? ¿Es tolerancia o acaso es una actitud de resignación? Me parece una pregunta muy pertinente y que hay que hacérsela todo el tiempo, y me parece que tiene diversas respuestas. No es lo mismo la respuesta de la dictadura de Cuba o la dictadura de Venezuela, pues, aliadas de esta dictadura en su condición de dictaduras, o estos gobiernos pseudo-socialistas o pseudo-izquierdistas como el gobierno de México o el gobierno de Colombia, que me parece que hay una relación de justificar, legitimar de manera absurda, pero lo hay, al régimen de la dictadura, y en ese sentido calla, y otros que probablemente pues es puro convencionalismo, que no quieren entrar en una disputa, contradicción, y mejor prefieren callar que entrar a una discusión. En general, yo sí pienso que hay una deuda pendiente de los gobiernos de la América Latina, que se dicen democráticos, de denunciar al régimen dictatorial de Nicaragua, y en particular por su acción en contra de las iglesias, de manera específica de la Iglesia Católica. Y la Iglesia latinoamericana hemos visto en diferentes momentos que sí se ha pronunciado sobre la persecución a la Iglesia en Nicaragua. ¿La Iglesia latinoamericana se mueve bajo orientaciones del Vaticano o tiene alguna suerte de autonomía en distintos países cuando ocurren cosas como estas de Nicaragua? La Conferencia del Episcopado Latinoamericano tiene un gran espacio de decisión por su propia cuenta. De hecho, las históricas reuniones de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968, de Puebla en 1964, de Aparecida, la última en Brasil, pues revolucionó incluso el pensamiento teológico del conjunto de la Iglesia. Fueron los obispos de América Latina los que más llevaron adelante con la reunión de Medellín el Concilio Vaticano, para decir que sí hay un espacio de acción de la Iglesia latinoamericana por su cuenta. Dos, pues que hay diócesis en América Latina también, que su poder y su fuerza y su presencia le da un espacio de libertad a algunos de los cardenales en particular, como pudiera ser el cardenal Aguiar en la Ciudad de México, y que en ese sentido, desde mi punto de vista, y me asumo como un analista político católico practicante, que yo sí pienso que hay una actitud de debilidad de la Iglesia institucional para hacer frente a una acción en contra de sus hermanos obispos, de sus hermanos sacerdotes y de sus hermanos fieles de Nicaragua. Y sí pienso que es una actitud tibia, y diría que a veces el exceso de la prudencia se vuelve cobardía.